Ok, entonces el tema de hoy es básicamente tenencia de la fauna silvestre como mascota, ok, pero para poder hablar de lo que es la fauna silvestre como mascota necesitamos conocer algunos conceptos principales. Entonces, básicamente nuestro contenido va a ser estos tres temas, ¿verdad? Tanto los conceptos para poder discutir un poco sobre la tenencia de los animales, ¿verdad? ¿Qué implica tenerlos? Porque ya sabemos que la mayoría de casas o muchas de las lugares y comunidades tienen animales silvestres, animales y plantas de hecho, pero ahorita nos vamos a enfatizar un poco más en los animales. Y también básicamente qué se debe hacer después de que pues ya los tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejores opciones, ¿verdad? En este caso. Bueno, pues primero que todo necesitamos saber nosotros cómo se mueve la parte ambiental, ¿verdad? Lo que es la biodiversidad, lo que nos rodea en nuestro ambiente. La biodiversidad, según la organización, nos menciona, pido disculpas porque ando un poquito con tos, pues básicamente la biodiversidad lo que implica, bio significa vida y diversidad, pues la variedad de estas, ¿verdad? Entonces esto implica todos los organismos vivos y también los factores no vivos, es decir, la parte biótica y abiótica. Como mostramos en la imagen, no solamente implica los mamíferos, los peces, el cuerpo de agua, los que viven en él, los humanos formamos parte de esta biodiversidad y también el ambiente que nos rodea, ¿verdad? La biodiversidad va a variar según el ambiente en que nosotros nos encontremos o el lugar en el planeta donde nosotros nos encontremos, ¿verdad? Este todo de vida y factores no vivos como por ejemplo el agua, la temperatura, la presión atmosférica, la altitud, la altura sobre el nivel del mar y también nuestra posición en el planeta, ¿verdad? Si estamos más cerca del ecuador, que es la línea media del planeta, o si nos acercamos hacia los polos, todo esto va a ir variando, ¿verdad? Entonces, cada segmento geográfico va a tener una biodiversidad única y específica. ¿Verdad? Con algunos patrones que se van a observar a lo largo del planeta, pero el tipo de vida presente en cada uno de ellos, pues va a ir variando, obviamente. Entonces, básicamente nos dice que cada una de las especies y los organismos trabajan conjuntamente en un ecosistema, como una red, ¿verdad? Manteniendo el equilibrio de la vida. Es decir, nosotros necesitamos a todos estos organismos vivos y estos organismos vivos también nos necesitan, ¿verdad? Porque todos somos complementarios, ¿verdad? En el caso del humano, al ser el organismo que realiza más cambios en su medio ambiente, entonces nosotros afectamos mucho más que los otros animales, pero todos estamos correlacionados, ¿verdad? En un todo, que inicialmente, por lo menos en los dos últimos siglos, intentamos separar esta relación que nosotros tenemos entre humanos y medio ambiente, pero la verdad es que en las últimas décadas se ha visto que en realidad no somos nosotros y el ambiente, sino que somos un todo, ¿verdad? Que gracias a eso pues funciona o ha funcionado correctamente en los últimos siglos. ¿Ok? Entonces, la biodiversidad es todos esos organismos vivos que han sido afectados o han ido cambiando a través del tiempo según la evolución, ¿verdad? De acuerdo a su ambiente. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que hay más biodiversidad cerca del Ecuador que en los polos. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño planetita, ¿verdad? El Ecuador es más o menos este sector, ¿verdad? Por acá. Y los trópicos, que son los lugares más cercanos, todo esto se mantiene. ¿Por qué tenemos más biodiversidad en estos ambientes? Básicamente esto se debe a que las condiciones ambientales en estos lugares son bastante constantes. Si nosotros vemos durante todo el año en nuestro país, que estamos relativamente cerca del Ecuador, el clima solo tiene dos tipos, o lluvia o temporada seca, ¿verdad? Pero la temperatura en general no varía mucho en cuestión de grados, ¿verdad? Según donde nosotros vivamos, pero las condiciones ambientales permanecen prácticamente constantes. Ahora, si nosotros viajamos hacia más cerca de los polos, en la zona templada, ¿verdad? Que sería esta zona de acá, Sudamérica, tanto Norteamérica, Europa, Asia, etcétera, ahí vemos que el clima
el ambiente cambia según la temporada del año, que ahí vemos las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Es decir, que ahí vamos a tener menos diversidad. ¿Por qué? Porque al tener temperaturas muy cálidas durante el verano y muy frías hasta el punto de congelación durante el invierno, entonces los organismos tienen más problemas de adaptarse a estos lugares. Entonces, los que sí lograron adaptarse en ese momento, pues obviamente son menos que los que están en lugares con ambientes más constantes o temperaturas y condiciones ambientales más constantes. Entonces, cerca del Ecuador vamos a tener muchísima mayor biodiversidad, es decir, más especies en, por decirlo así, en una hectárea vamos a tener mayor cantidad de especies, ¿verdad? Y en las zonas templadas vamos a ver menos cantidad de especies, pero más individuos por especie. Es decir que, por ejemplo, acá vamos a tener, en el caso de los bosques de Europa, podemos tener, digamos, en un bosque 10 especies de pinos, pero cada especie tiene unos 2.000 o 3.000 ejemplares, ¿verdad? O individuos de esa especie. En cambio, aquí vamos a tener solo un par de cientos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a variar y vamos a ver la diversidad en lo que son los ambientes o donde se ubican. Entonces, bueno, ya conociendo un poco sobre la diversidad, vamos a ver un poco también sobre cómo la clasificamos, ¿verdad? Usualmente la podemos dividir según su origen, según la presencia de su ecosistema y también la presión que tiene esta especie o su hábitat, ya sea por cuestiones ambientales o por cuestiones humanas, ¿verdad? Entonces, por su origen tenemos nativos, ¿verdad? Los nativos son los que son del mismo área, de un área geográfica específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la orquídea brazabola, el tapir, el jaguar, la hierbabuena, etcétera, ¿verdad? Tenemos muchas especies, animales, plantas, hongos, bacterias que son de la región, digamos de la región de Honduras o la región Centroamérica. Ahora, las exóticas son todo lo que no es nativo del lugar, es decir, que eso ha sido traído de afuera, ¿verdad? Y ahora se han adaptado y da la impresión que fueran del lugar, pero en realidad no lo son. Como por ejemplo el café, que este es de Arabia Saudita, ¿verdad? Pero obviamente cuando fueron parte de la colonización se trajeron ciertos cultivos, ¿verdad? Aquí se da muy bien, se da un muy buen café, pero no es nativo de Honduras. No nació aquí, no surgió esa especie acá, sino que la trajeron. Igual que el mango, que por ejemplo nosotros lo vemos tan común en tantos bosques, inclusive ya en áreas, en bosques que no han sido tan tocados, ¿verdad? Ya tenemos plantas de mango, ¿verdad? Porque se ha ido dispersando, se han adaptado también a nuestro ambiente que ha podido colonizar todos estos ambientes. Y uno muy común que es el gecko blanco, como casi transparentito, que eso lo trajeron la Fruit Company a Tela y la zona norte y que ahora ya los podemos ver en Tegucigalpa y Choluteca porque han ido, ¿verdad?, adaptándose a este ambiente y han ido migrando también junto con nosotros a estas zonas, ¿verdad? Pero esos son animales que no son propios de Honduras, son extranjeros, pero se vinieron para acá. Entonces, eso es un organismo exótico. Y básicamente el efecto que tiene es negativo. ¿Por qué? Cuando nosotros traemos especies exóticas, estas comienzan a reemplazar a las nativas. Es decir, que la función que cumplían estos organismos ya no lo van a tener, van a competir por alimento, por espacio, y usualmente las exóticas se adaptan también que le quitan usualmente la comida a los nativos. Entonces es un problema, pero ahí está. A veces migran, estos exóticos llegan a nuestros países o a estos lugares a propósito, porque los traen como mascota, los traen como para producir, ¿verdad? En el caso del café, para tener cultivos más eficientes. Por ejemplo, la tilapia, que es una plaga a nivel mundial, que es un animal muy rico en el sentido de que en la productividad se reproduce bastante rápido, crece bastante rápido, se adapta a cualquier ambiente tan rápido
que en productividad es muy bueno, pero al ser exótico, este tiende a matar a los animales o a los peces nativos del lugar. Y de hecho comienzan a colonizar, bueno, han colonizado prácticamente todo el planeta porque lo han utilizado mucho como cultivo, ¿verdad? Para alimentación. Ok. También tenemos la clasificación de los organismos según su presencia en el ecosistema. En el caso de las especies que son dominantes, por ejemplo, vamos a tener que son especies que están en gran cantidad en el ambiente. Es decir, por cada especie existe una gran presencia de este. Y por eso nosotros conocemos estos ambientes según su presencia. Por ejemplo, el bosque de manglar, sabemos que la mayor cantidad de árboles que van a ver ahí son manglares de diferentes especies, pero manglares. Y el bosque de roble, bosque de pino, etcétera, que vamos a tener que su presencia está en bastante cantidad. También podemos utilizar la palabra dominante a esas especies que se saben adaptar tan bien y tan rápido que logran aumentar su población en gran cantidad en lo que es el ecosistema. ¿Ok? Esto puede ser ya sea en especies nativas o en especies exóticas, ¿verdad? También tenemos lo que son especies claves. Las especies claves son especies que por su existencia son indispensables en el ecosistema. Básicamente nos permite identificar qué importancia tiene en lo que es el ecosistema. Y si desaparecen, el ecosistema comienza a colapsar. Aquí mencionamos, por ejemplo, algas de coral. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos los corales de diferentes colores, el color no es del animal, el coral es un animal, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es el exoesqueleto de carbonato de calcio. En este se alojan lo que son las algas, las antófilas, que en este caso son algas que le dan el color y hacen una simbiosis donde la alga es fotosintética, produce su alimento a través de la luz y parte de su alimento se lo da al coral, al animal coral, y el coral le da protección a lo que es el alga. Entonces están muy relacionados. Ahora, si en este caso el calentamiento global, el calor es muy mal amigo de estas algas. Entonces, si desaparecen estas algas, ya sea por calor, por contaminación de aceites, heces o cualquier otro tipo de contaminación, simple y sencillamente el alga migra y se va a otro lugar para tener mejores condiciones. El coral muere porque no puede sobrevivir sin el alga. Y por eso es que nosotros vemos lo que se conoce como blanqueamiento de coral, donde el coral pierde su color, pierde las algas y por tanto muere, ¿verdad? Otro ejemplo son las bacterias en el intestino humano, que nosotros sabemos perfectamente que sin ellas, pues nosotros tampoco podríamos vivir, ¿verdad? Cuando nos da una pues, diarrea, lo que se hace es una limpia de todo el intestino y por eso cualquier cosa que comemos posteriormente, aunque ya estemos sanos, igual sigue pasando a lo largo, porque necesitamos esas bacterias para poder procesar el alimento. Entonces, estas son especies claves. Sin ellas, el ecosistema se va derrumbando. Uno importante, por ejemplo, son los depredadores, son los carnívoros. Por ejemplo, si nos vamos a África, uno de los depredadores sabemos que son los leones. Leones, leopardos, todos estos felinos son grandes depredadores y se ha visto que las personas lo cazan porque obviamente son un peligro para la humanidad. Segundo, también los cazan por trofeos o cositas así que hacen las personas. Entonces, al tener menos depredadores, significa que aumenta la cantidad de sus presas, cebras, diferentes tipos de cabras, ovejas, etcétera. Inclusive los cocodrilos también han disminuido su población y entonces cazan menos estos animales, lo que genera un problema en el ecosistema. ¿Qué problema va a generar? Por ejemplo, si hay más herbívoros, se comen más las plantas de las sabanas
Y lo que hace es que la migración de estos herbívoros es paulatinamente, porque cada herbívoro come cierta parte de la planta. Y si los primeros crecen en población, se van a comer todas las plantas y los últimos en llegar se van a quedar sin alimento y por tanto va a crear un desequilibrio en todo lo que es el ecosistema, ¿verdad? Simple y sencillamente porque hemos eliminado a los depredadores. Entonces, a eso nos referimos con eh, organismos claves. Claro, el efecto es mayor. Entre más importante es el animal, pues más efecto va a tener en lo que es el ecosistema. Los indicadores. Los indicadores son especies de organismos que básicamente nos indican la salud de un ambiente o que también está ese ecosistema, ¿verdad? Si está en equilibrio o está prosperando o más bien está declinando el ecosistema. Entonces, por ejemplo, nos mencionan el ejemplo del zancudo que transmite el dengue, que este prolifera en cuerpos de agua estancada limpia. En cambio, los que transmiten la malaria, estos usualmente utilizan cuerpos de agua estancadas, pero en malas condiciones. Entonces, usualmente ahí podríamos saber dónde prolifera el tipo de zancudo, vamos a ver el tipo de ecosistema que está, ¿verdad? Otro de los indicadores son los anfibios, ya que ellos respiran y absorben sustancias por la piel. Entonces, cuando hay contaminación en el agua, ellos son los primeros en desaparecer, ¿verdad? Porque van perdiendo lo que son pues mueren por contaminación básicamente. Entonces, usualmente los anfibios, sapos o ranas, son los primeros indicadores que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para saber cuál es la condición del ecosistema, entre otras. Y luego tenemos especies que son invasoras, que básicamente estas tienen un gran éxito para adaptarse y que ocupan espacios desplazando otras especies. Básicamente, los organismos exóticos tienden a ser invasores. Aquí mencionamos el ejemplo del black bass, que es un pez que se trajo al lago de Yohoa porque las personas querían pescar. Entonces, este es un animal que crece bastante rápido y que se reproduce más o menos rápido. Entonces comenzó a desplazar el guapote, por ejemplo, que está en el lago, muchas especies que teníamos en el lago y comenzaron a desaparecer, ¿verdad? Porque no había, en la competencia del alimento, Black Bass era mucho mejor que el otro y los estaba eliminando, ¿verdad? Entonces, ese fue un problema. Y luego trajeron la tilapia, que la tilapia, cuando se defiende, por ejemplo, si un pez quiere comerse una tilapia, la tilapia levanta sus aleta dorsal y lo que hace es quedar atrapado en lo que es el pez que se lo quiere comer. Y así es como la tilapia, más bien después, eliminó al black bass, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unas especies que tenemos acá. Este pez es el pez león, como ustedes conocen. Este es nativo de Australia, ¿verdad? Y este pez es un pez dominante porque en este caso es un depredador. Sus espinas tiene bastante veneno. Entonces, en estos ambientes, las personas, como tiene un color muy atractivo, lo comenzaron a pescar para tenerlos como mascotas, ¿verdad? Entonces, las personas cuando ya no quieren la mascota o ven que es peligroso o por X o Y motivo ya no la quieren, lo que hacen es, pobrecito el animal, lo voy a liberar al ambiente. Entonces, mucha gente lo hizo y este pez comenzó a llegar a lo que son las costas del Océano Atlántico. México, Centroamérica, todo este sector, Florida, todo este sector comenzó a colonizar. Esta es una especie exótica en América, pero es nativa eh, en Australia, ¿verdad? Entonces, como es un pez dominante, comenzó a desplazar y a matar otros animales, ¿verdad? Porque si un animal se le acerca, pues lo mata, ¿verdad? Y no tiene depredadores naturales. Por eso en la actualidad, cuando las personas bucean, tienen permitido lo que es el Océano Atlántico, matarlo. Claro, esto solo lo puede hacer personas con conocimiento, porque si usted lo hace mal, pues lo más seguro es que muera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado al manejar este tipo de especies. Ahora, este es un ejemplo de arrecife de coral que nosotros vemos diferentes pigmentaciones o colores
y cada color lo que genera es una alga diferente que coloniza a una especie diferente de arrecife, ¿verdad? De coral, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos los diferentes. Y aquí, como ustedes ven, esto es una condición nativa. Los arrecifes de coral son nativos en todo lo que es Centroamérica. Ahí los tenemos. Y en este caso, uno que es endémico, que este creo que no hemos hablado de los endémicos, es el colibrí esmeralda, ¿verdad? Que en este caso, el endémico nos habla de una especie que está restringida en su espacio geográfico. Es decir, el colibrí esmeralda solo lo vamos a encontrar en Honduras hasta el momento, hasta ahí, ¿verdad? A principios del 2000, básicamente, 2010, se tenía registrado que únicamente se encontraba en Olanchito, en el bosque seco de Olanchito, él es de bosque seco, pero han habido más investigaciones y, y posteriormente se encontró en la montaña de Santa Bárbara, algunos individuos aquí en San Pedro Sula, en Gracias también hay otros individuos, entonces se vio que la especie en realidad sí está un poco más dispersa en el país, pero hasta el momento solo se ha encontrado en Honduras, por tanto es una especie endémica de Honduras. ¿Qué significa endémica? Que solo aquí lo vamos a encontrar. No va a estar ni en El Salvador, ni en Guatemala, hasta el momento, eh, ni en cualquier otra parte del continente o del mundo. Entonces, si alguien quiere ver un colibrí esmeralda, tiene que venir a tiene que venir a Honduras para poder observarlo, si no, no lo va a poder observar. Bueno, aquí es lo que estábamos mencionando de endemismo, el colibrí esmeralda. Es algo restringido. Ahora, políticamente nosotros usualmente utilizamos endémico de un país, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer de una región, como por ejemplo la guara roja, que está restringida a lo que es Centroamérica. Si usted encuentra esta guara roja en cualquier otra parte del mundo, usualmente va a ser porque fue capturada y fue llevada de acá, de la región, ¿verdad? Y así muchas especies que son endémicas de un lugar, de una región o de un continente y las mueven para otros sectores, entonces pues ya ahí estamos hablando de tráfico de animales, ¿verdad? Pero el endemismo es animales que geográficamente viven en un área restringida. ¿Por qué viven en un área restringida? Porque es el lugar donde tienen alimento, pueden sobrevivir y se reproducen fácilmente. Y no han tenido necesidad de moverse. Las poblaciones se mueven cuando ya aumenta la cantidad de población, ya es mucha la población, ya no hay tanto recurso alimenticio, entonces la especie se muda, migra, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en los animales y pues también en las personas. Ahora, por la presión que tienen las especies y su hábitat, dijimos que son endémicas, raras, cuando su población normal es cantidad pequeña, ¿verdad? La rana de ojos rojos, que es emblemática, Costa Rica la usa como bandera, pero también está en nuestro país, es de la región, de hecho, centroamericana. El oso perezoso de tres dedos también está en la región, ¿verdad? Y sus poblaciones son pocas. El águila pía, por ejemplo, también, y Ranfasto. Y también, por ejemplo, el sope rey, ¿verdad? Que usualmente sus poblaciones son bien bajas. Eso es lo normal y lo saludable en ellos. Entonces, estas son especies que tienden a desaparecer más rápido porque normalmente se reproducen muy lentamente, tienen poca cantidad de hijos. Entonces, al recuperarlos, pues nos costará un poco más. Y luego tenemos especies amenazadas. Básicamente estas son especies que por presiones ambientales o humanas pueden disminuir su población, ¿verdad? La guara roja, porque sabemos que por su belleza, ¿verdad? Y colorido, la gente tiende a tenerlas como mascota. El venado cola blanca, pues para comer o simple y sencillamente porque a la gente le gusta tenerlo, los cazan y los eliminan de su medio ambiente. Y en peligro, pues son especies que ya sus poblaciones están a un nivel crítico, ¿verdad? Ya su supervivencia es muy, muy baja, como el águila arpía, el manatí, ¿verdad? Que el manatí, de hecho, es de toda la región. Manatí migra usualmente desde Florida hasta Centroamérica, hasta nuestras costas. No se tiene registrado más abajo de Nicaragua los manatí hasta el momento. Entonces, aquí es un poquito más difícil proteger un animal que migra a tantos países porque cada país tiene su propia normativa para regular
lo que es el cuidado de estos animales, ¿verdad? Pero pues ahí está, ¿verdad? En peligro. Y existen diferentes maneras de evitar que ocurran estos, ¿verdad? Estas situaciones. Ok, entonces aquí no sé si podemos tener una o dos participaciones de personas para que me digan cuáles son los animales silvestres que ustedes han visto en comedores, plazas, como mascotas, rescatados, etcétera. O que ustedes hayan visto cuando viajan, cuando salen, o que conocen que un familiar o amigo tienen en sus casas y que no es ni gato ni perro. Podríamos utilizar el chat, licenciada, para las participaciones, o si alguien quiere participar, quizás pueda levantar la mano, pero preferiblemente por el chat. Perfecto, perfecto. Por el chat, por favor, cualquiera de los animales que ustedes creen que han visto. Aquí dicen peces de agua salada, tucán, boa, conejos, hacen la pregunta. Ajá, exactamente. Entonces, conejos, algunos. Recuerden que vamos a ver gatos, pericos como mascotas, guara roja, amarilla y verde, mono cara blanca. Vamos a ver más monos cara blanca, guacamaya, que es la misma guara. En el locotal, ay sí, león, jaguar, monos, avestruz, colibrís, ajá, ay, iguanas, pavo real, tucanes, peces diablo, olimpiapeceras, loros, pericos. Ok, búhos. Tortugas, ardillas. Guacamayas, lo tiene un vecino, monos, más ardillas. En San Francisco de Becerra, iguana verde y roja, caballo. Monos. Cara blanca, mapaches. Ok, gracias chicos. Entonces, como vemos, se repiten bastantes. Venado, guara roja, tucanes, pericos, loros, monos. Creo que esos son los más comunes que nosotros vemos. Básicamente la pregunta es, o era, iba dirigida también, si sabemos diferenciar cuáles son los animales silvestres de los animales domésticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usualmente hay muchas personas que piensan que los loritos y los pericos no son, son domésticos también, pero es porque culturalmente se tiende a tener este tipo de animales. ¿Quiénes más van a tener estos animales silvestres? Usualmente las personas que viven en ciudad, porque como estamos alejados de esa parte ambiental, entonces la intentamos meter en nuestras casas, en nuestras ciudades, ¿verdad? He visto hasta palomas de Castilla en jaulas chiquititas, que es como, pucha, palomas enjauladas. Me es raro, pero bueno, gustos, ¿verdad? Entonces, exactamente, todos estos animales, cualquier animal que no sea perro, gato, ratón, cerdo, vaca, a ver qué otro. Caballo habría que ver la especie, porque sí hay caballos que sí son silvestres, pero la mayoría ya son domesticados, ¿verdad? Esto depende de la raza y la especie. Me mencionan cuzucos también, ¿verdad? Entonces, como vemos, muchos de los animales son, porque son bonitos, cantan bonito, ¿verdad? Otros que son comestibles, ¿verdad? Como el venado, como el cuzuco, las iguanas, que en el caso de las iguanas es una atrocidad. No sé si ustedes lo han visto, pero para poder amarrar la iguana o los garrobos, en general lo que hacen es que le desprenden el dedo pequeño, se lo quiebran y le jalan el tendón. Entonces, amarran al animal con su propio tendón muscular, ¿verdad? Y le hacen sus nuditos en la parte de atrás. Entonces, imagínense, no solamente es pues abuso, sino que también es
es una atrocidad, a mi parecer, cómo maltratan a los animales en este caso. ¿Verdad? Entonces, sí, la mayoría sí sabe que son animales silvestres. Lo demás, tucanes, pericos, que son los más comunes en nuestros pueblos. En otros países, pues van a haber otro tipo de animales y también depende de la capacidad económica para tener este tipo de animales, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica tener un animal silvestre como mascota? ¿Ok? Aquí básicamente vamos a ir viendo qué es tener, ¿verdad? Primero, pues para tener un animal lo tuvimos que obtener. ¿Cómo obtenemos estos animales? Básicamente puede ser por lo que es la compra directa, ya sea hay mercados en Tegucigalpa, San Pedro, en todas partes donde ya la gente sabe a dónde se compran estos animales, por ejemplo, al final de la recta, eh, casi siempre se ha vendido ahí pericos, loras y tucanes, ¿verdad? Dependiendo de la época del año. Pero sí, ya se sabe que ahí hay, ¿verdad? En algunos mercados, ¿verdad? ¿Y qué significa obtenerlo? Por ejemplo, en el caso de los pericos, los citácidos, loras, pericos, eh, estos son animales que hacen su nido en los árboles, entonces, y lo hacen en lugares muy, muy altos. Entonces, la persona para no arriesgar su vida, lo que hace es cortar el árbol para que caiga el árbol, ¿verdad? Y de ahí tener acceso a lo que son los periquitos o las loras pequeñas, ¿verdad? Cuando cae el árbol, obviamente mueren muchos de estos pequeñas loras. Obviamente, si la mamá o el papá están cerca y intentan defender a sus crías, y lo más fácil, pues, es matar al padre, ¿verdad? O a la madre. El problema es que estos animales hacen pareja de por vida. Entonces, si usted le mata a la pareja, significa que este organismo ya no se va a volver a reproducir porque ya no tiene esa pareja, ¿verdad? Es muy, muy raro que uno busque otra pareja. Es sumamente raro, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos ayudando a que estos animales los matan inmediatamente, sino que también se dejen de reproducir. Segundo, es el traslado del organismo, donde usualmente, según la cantidad que tengan, los meten, los apilan, eh, con poca higiene, usualmente no se percatan mucho de ellos. En el traspaso o en el movimiento se muere, básicamente. Disculpen, chicos. Eh, Entonces, cuando se traslada, muere otra cantidad de animales. Entonces, se espera que el 80-90% de los animales que son colectados en la naturaleza van a llegar al consumidor final. ¿Ok? Usualmente las personas nos da pesar estas condiciones y decimos, bueno, pobrecito, lo vamos a comprar para que no siga sufriendo. Pero la verdad que eso es lo malo. Si estamos comprando, creamos la demanda, ¿verdad? Entonces, lo mejor es dejarlo pasar, ¿verdad? Porque no es bueno tener estos animales en la casa, ¿verdad? Es como que usted vea un vendedor de droga y diga, pucha, se le va a arruinar la droga, mejor le compro para que no se le arruine la droga. Suena bastante como tonto o ridículo. Así más o menos sonamos cuando queremos comprar estos animales porque pobrecitos, ¿verdad? Si hay demanda, siempre vamos a tener personas vendiendo estos animales, ¿verdad? Y según la producción o el ecosistema donde los están sacando, sacan grandes cantidades y posteriormente va disminuyendo la productividad porque obviamente matamos. Luego el traslado, ¿verdad? En este caso no es de nuestro país, donde hay murciélagos, monos, etcétera, y que genera mucho problema de higiene en ellos y se mueren en el traslado, ¿verdad? Entonces, la obtención en realidad, como es mercado negro, pues no es muy recomendable. Y los lugares van a variar según el que lo esté vendiendo a mejores o peores condiciones, ¿verdad? Pero ninguna es realmente la adecuada. Una vez que nosotros ya obtenemos nuestro animal, pues lo compramos, los precios usualmente son bastante elevados porque obviamente es algo ilegal. No hay ninguna ley que permita el tráfico de animales silvestres y por eso se hacen bastante caros, ¿verdad? De hecho, usted puede mandar, hay personas que se encargan de
de traficar esto, ¿verdad? Que usted le dice, no, yo quiero mirar una guarita roja, no, no se preocupe, yo se la traigo de la mosquita, yo se la traigo de tal lado, ¿verdad? Entonces, ya son círculos conocidos, ¿verdad? Y el precio es bastante caro. De hecho, hay gente que dice que no ayudaría precisamente porque su animal le costó muy caro. Ok. Cuando nosotros lo tenemos, necesitamos darle las mejores condiciones de vida. Si usted ya tiene varios años en su casa, etcétera, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intentar darle la mejor calidad de vida. Recuerden, estos animales vienen de un ecosistema más o menos parecido a este, ¿verdad? En Honduras, donde hay una variedad de alimentación. Entonces, según su mascota, usted tiene que averiguar qué es el alimento que él ingiere, ¿ok? No sé cómo llegó a popularizarse que las loras comen masa, porque jamás van a tener masa en un ambiente como este, ¿verdad? Y claro, pues el hambre usted come lo que le dan, pues si le da masa, pues usted come masa. Igual los pericos, los animales, etcétera. Entonces, lo lógico es buscar el alimento propio de ese animal. Si es un herbívoro, pues buscarle este alimento. Si son pájaros, usualmente ellos comen semillas, frutas, etcétera, según la alimentación. Los tucanes, por ejemplo, comen huevos de otros pájaros. Por eso su pico es tan largo, porque tiene que meterse en el nido de otras especies para poder comerse sus huevos, etcétera. Si es carnívoro, pues obviamente la carne. Y recuerden que el alimento, al igual que nosotros, hay que nutrir al animal, no solo darle la comida para que se llene. Y por eso muchos animales, mascotas domésticas y silvestres, se vuelven obesas porque no tienen las condiciones alimenticias que deberían de tener. Por ejemplo, en el caso del conejo que mencionaron, algunos conejos sí son domésticos y hay otros que sí son silvestres. Entonces, en el conejo, por ejemplo, la gente dice que son odiosos porque destruyen todo y no es así. Recuerden que los animales no todos tienen manos para identificar cosas o conocer cosas. Entonces usan su boca, ¿verdad? Por eso los tiburones muerden, porque están viendo qué es eso, ¿verdad? Entonces, pues como no tienen manos, lo que usan son sus bocas. ¿Ok? Entonces, en la alimentación es la nutrición. Como dijimos, en los conejos necesitan fibra para su dieta y también para gastar los dientes. Por eso ellos tienden a morder madera, cosas duras, cosas blandas, precisamente por eso, ¿verdad? Para poder gastar sus dientes, ¿verdad? Y en caso de que el animal no logre gastar los dientes, entonces hay que ir al veterinario para que le ayude con ello, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que saber qué animal tenemos para saber qué tipo de alimentación va a tener, ¿ok? Luego, el área donde debe de estar el animal, ¿qué es lo común o lo usual que nosotros tenemos? El patio de la casa, ¿verdad? Pero recuerden que ese es el lugar donde va a vivir el animal. Entonces, tiene que haber recreación y tiene que haber área suficiente para que él se pueda expandir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un tucán en un área que ni siquiera puede abrir las alas, ¿verdad? Pero las personas dicen, bueno, cabe el animal, ahí está bien. Pero no, en realidad no está bien. También creamos las jaulas con materiales que lastiman o laceran al mismo animal, ¿ok? Recuerden, estos animales son prisioneros, están encarcelados y muchos son inteligentes, entonces van a intentar escapar y muchos a veces son más inteligentes que uno les pone trabas y ellos siempre lo intentan escapar, entonces al final lo que hacen es tenerlos en recintos donde no es tan favorable la vida en el caso de ellos. Otra cosa que suele ocurrir es que mezclamos especies. Hay especies que sí pueden convivir una con la otra, pero hay otras que no, ¿verdad? Entonces le generamos un estrés adicional a lo que es estar encerrado. Creo que ya todos probamos por casi 1 año, 2 años, según las personas, que es estar encerrado, a pesar de tener una jaula grande, que es nuestra casa. Muchos tuvieron problemas psicológicos, alimenticios, de crisis existenciales, etcétera, por el encierro. Imagínense que nosotros en nuestras casas pues tenemos nuestra cama, caminábamos al patio, algunos salían, pero teníamos que estar confinados. Entonces, imagínense el estrés que nosotros tuvimos. Ahora pásenselo a los animales.
que aunque si bien es cierto no tiene la inteligencia que tenemos nosotros, siempre son organismos vivos que sienten y que pues una cárcel es una cárcel. Póngasela bonita, póngasela fea, pero el estar encarcelado nunca va a ser lo mejor. Si usted le abre la jaula, se va a ir, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ser conscientes en eso. Ahora, ¿qué se espera? ¿Cómo debería de ser un recinto? Todo depende, como dijimos, del animal que usted tenga. En el caso del tapir, por ejemplo, no es recomendable tenerlo para los zoológicos. Siempre tienen que haber cuerpos de agua estancada. ¿Por qué? Porque en su comportamiento los tapires defecan en el agua. Entonces, si usted no le pone un cuerpo de agua, pues va a tener problemas digestivos el animal. Entonces, hay que saber sobre el animal para acondicionarlo. En lugares como zoológicos que se tienen animales, el recinto tiene que ayudar a cuidar al animal y en este caso a las personas, ¿verdad? Entonces aquí crean un espacio donde el animal no puede cruzar para evitar tener contacto con ellos o mínimo contacto con ellos y así estar salvo ambos, ¿ok? En el caso de las aves, aquí nosotros tenemos aves o también esto podría aplicar un poco a monos, donde se ponen árboles o se siembran árboles para que ellos se puedan posar y se puedan mover. En este caso tienen tela metálica o algún otro tipo para evitar que se vayan al exterior, ¿verdad? Y aquí en estos postes que están acá, casi no se observan, pero tienen nidos artificiales para el momento de su reproducción. Entonces se le intenta dar las mejores condiciones o todo lo que el animal necesita y sobre todo para que pueda ejercitarse, ¿verdad? Porque necesita ejercitarse. Por ejemplo, hay pájaros, por ejemplo, los águilas, su área su hábitat puede ser de 4 a 6 kilómetros, incluso más en algunas especies. Entonces, imagínense restringir a un animal de 6 kilómetros cuadrados mínimo a una jaula de 1 metro por 2. O sea, es realmente estresante para lo que es el animal. No tiene calidad de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos animales, hay que averiguar sobre su comportamiento, sobre su estilo de vida para intentar recreárselo en la mejor manera posible pues que se pueda, ¿verdad? Y en las mejores condiciones que nosotros le podamos dar. Ok, higiene y salud, obviamente, al igual que nosotros, necesitan estar higienizados. No necesariamente significa bañarlos, ok. Hay animales que se bañan solo, uno solo les tiene que limpiar el agua, dar el agua para que ellos lo hagan y sobre todo tener una salud, ¿verdad? Que es que tener un médico de cabecera. Hay varios aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, que atienden a fauna silvestre, ¿verdad? Y que saben y los pueden tratar. Y otra cosa también es que salud es darle juegos, ¿verdad? Generar juegos con los animales para que se entretengan, ¿verdad? Y puedan, pues, tener un poquito mejor de calidad de vida. Aquí, por ejemplo, colocamos la tortuga porque esta tortuga que tiene aquí una franja anaranjada, esa es exótica, ¿verdad? Y esa no es la más adecuada para tener, ¿verdad? Pero uno la compra chiquitita y las personas asumen que se quedan así de chiquitas, pero no pueden llegar hasta 30, 50 centímetros, solo su caparazón. Y entonces ahí es cuando nos asustamos y después ya no queremos ese animal porque no era como nosotros creíamos. Entonces hay que saber qué condiciones y pues ni modo, si ya lo tenemos, aceptarlas y darles las mejores condiciones. Ok, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? ¿O cómo nosotros vamos a desarrollar esto en nuestro país? Básicamente, las instituciones gubernamentales, que en este caso es DIVIO, ICF sobre todo, no tienen suficiente recurso humano y económico para poderse hacer cargo de todos los animales silvestres que uno los tiene como mascota. ¿Verdad? Recuerden, primero es no tener. La ley de oro es no tener animales silvestres. Usted no necesita animales silvestres, ni el animal silvestre necesita estar en su casa. Entonces, si usted quiere pajaritos, siembre árboles, siembre flores para que lleguen y se vayan, ¿verdad? Entonces, ellos como no tienen recursos, entonces hay muy poco control que se puede hacer, ¿verdad? Porque
La mayoría de personas o muchas personas que tienen capacidad económica, lo primero que intentan hacer es tener sus propias fincas privadas de estos animales, su propia colección personal de estos animales. Y pues les dan las condiciones que creen que necesitan, pero nunca va a ser las mejores, ¿verdad? Entonces, la manera que tiene el gobierno de más o menos intentar un control es registrar los animales silvestres. Usted puede hacerlo en el ICF, uno paga una pequeña cuota, ¿verdad? Por tener el animal y lo está chequeando periódicamente. Pocas personas lo hacen, pero teóricamente todo el mundo lo debería de hacer para saber, ¿verdad? Con las fincas y colecciones personales de estos animales, genera problemas porque obviamente lo tuvieron que extraer del medio silvestre, ¿ok? Hay personas que dicen, no, vamos a ayudar y vamos a liberar estos animales, ¿verdad? Pobrecitos, vamos a liberarlos al medio ambiente, pero no se hace tan fácilmente, ¿verdad? No se puede hacer liberaciones a lo loco o porque nosotros creemos. Tenemos que ir con un especialista para saber cómo se tiene que hacer, dónde se tiene que hacer y si el animal sobre todo puede hacerlo, porque no todos los animales están aptos para ser liberados, ¿ok? Estas liberaciones pueden generar más bien más problemas que tenerlos en nuestras casas. Por eso también se mantienen como depósitos en los hogares y se registran, porque no todos tienen las mismas condiciones. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En el caso de los zoológicos, el objetivo del zoológico es, uno, educativo para que las personas conozcan estos animales. Dos, es tener un banco genético de estos individuos, ¿verdad? Por si en la naturaleza se pierde, tenerlos. En nuestro país no tenemos estas condiciones, lamentablemente. Se intenta, dependiendo del gestor, pero es muy difícil, muy difícil porque se ocupa mucho dinero para poder mantenerlos. Y en el caso de los recintos, pues no son los más adecuados. Si ustedes han ido al zoológico de aquí, Rosy Walter, el del Picacho, vemos que son bastante pequeños, a veces hay sobrepoblación de animales, precisamente porque no hay fondos. A nadie le importa demasiado como para mantener estos lugares en las mejores condiciones. Inclusive el de Joya Grande, que fue uno de los zoológicos más nombrados por su tamaño, etcétera, vemos que los espacios más grandes son para los humanos, no para los animales, y eso pues genera también, si mejoran un poquito la condición de los animales, pero no en realidad, porque muchas aves están hacinadas en lugares muy pequeños. En las aves, por ejemplo, un recinto tiene que tener una forma de L mínimo, ¿ok? Porque el animal cuando ve en una dirección mueve sus alas hacia este punto y cuando regresa mueve sus alas en otra dirección. Entonces obliga a que el animal haga ejercicio con estos movimientos. Y nosotros vemos que estas son jaulas pequeñitas, a veces de centímetros, otras que son grandes, pero son grandes a lo alto, pero no se puede desplazar un animal de un lado a otro. Entonces no son las mejores condiciones. Okay. Entonces, si no hay excelentes condiciones, pues yo diría mejor no tenerla, ¿verdad? Porque todos los animales, al igual que uno, merecen tener las mejores condiciones. Bueno, como dijimos, no tenerlos, no comprarlos, no promocionar, nada. Pero si ya se tiene, pues decimos registrarlos, mejorar su calidad de vida y en dado caso, si una persona comete maltratos o está en pésimas condiciones el animal, se puede denunciar a la municipalidad y al ICF para que recuperen el animal y lo pongan en mejores condiciones. También ya contamos con una ley desde hace años de bienestar de los animales que incluye no solo los domésticos, sino que los silvestres que están en condiciones de maltrato o en condiciones generales para poder aplicarla, ¿verdad? Entonces sí, contamos con algo legal que nos sustenta para evitar esos maltratos. ¿Ok? Y bueno, reinsertar a su medio ambiente solo si es necesario. Como dijimos, una de las cosas que más hacemos los humanos es humanizar a los animales,
¿verdad? Ay, que el animalito está triste, que quiere comer, es que se pone así cuando hace cucharita. O sea, no podemos humanizar al animal. El animal es, el loro es loro, la tortuga es todos ya tienen su propia forma de comportamiento. Y cuando no entendemos este comportamiento es cuando se dan los accidentes con estos animales, ya sean domésticos o ya sean silvestres, ¿verdad? Entonces, usualmente al animal, si se le quiere reinsertar al medio ambiente, se le tiene que dar una rehabilitación. Esto usualmente lo hacen especialistas, donde el contacto con el animal tiene que ser mínimo, ¿ok? No es que usted le va a hablar chiquito al animal o que lo va a consentir y lo va a acariciar, no, ¿verdad? Reinsertar significa disminuir el contacto del animal con el humano, porque el animal no necesita estar en contacto con el humano y usualmente el humano puede significar un peligro para el animal. Entonces, una vez que pasa este periodo de rehabilitación, se ve si el animal puede cazar por sí solo, buscar su alimento, sobrevivir al medio ambiente. Si logra pasar esa prueba, se escoge un lugar, se monitorea su salud para ver si está en condiciones. Porque también si liberamos a este animal y tiene enfermedades, va a contaminar la salud de la población nativa o del ambiente. Entonces eso también genera un riesgo o un problema. Perdón. Igual, en un ambiente que tenga todo lo que necesite y que no vaya a ser un peligro al ambiente, ni viceversa. Permítame. Y algo que usualmente vemos que es un problema ecológico son las tortugas. Las tortugas que les mencioné con la rayita anaranjada atrás de los ojos, esas son exóticas y son especies dominantes. Entonces, si usted lo libera en la quebradita cerca de su casa, en el río Choluteca o en un cuerpo, eso lo que va a hacer es un desastre ecológico, porque son depredadores voraces y le van a quitar el alimento a los nativos. Entonces, no se debe de hacer esas cosas. Yo sé que a veces queremos ayudar, pero es lo peor que nosotros podemos hacer. Entonces, para reinsertar hay que también hacerlo con conocimiento. No es que me dijeron que había que tener, no podemos tener animales silvestres, dejémoslos libres. No, tampoco. Todo tiene que ser en base a conocimiento y buscar a los expertos del caso para poder hacerlo de la mejor manera, tanto para el animal como para nosotros. Ok. Muchísimas gracias, licenciada Catherine. Por el tiempo, tenemos algunas consultas, pero por el tiempo creo que las vamos a limitar. Le agradezco mucho su participación y recordarles a todos, ¿verdad?, de la importancia de ser conscientes que los animales, aunque los veamos bonitos, a veces miramos los polluelos que están aprendiendo a volar tirados en el suelo y decimos, no, lo voy a tener de mascota, o pobrecito, o algo. Entonces no es algo que nos concierne a nosotros. En todo caso, lo mejor es dejarlos ahí, que sus padres lleguen, ser conscientes de que no hay que comprar los periquitos. En el caso de los monos, a veces los compran cuando son unas crías que necesitan abrazos, que necesitan cariño, y los encierran en una jaula donde no tienen ningún tipo de contacto ni con los humanos ni con otros de su especie. Entonces estamos creando situaciones estresantes y difíciles para estos organismos. Entonces, lo más importante es ser conscientes que no es correcto comprar, adquirir la fauna silvestre. No sé si tenemos algo más que agregar, licenciada Catherine. Bueno, con ese comentario, por ejemplo, si queremos ayudar y no hay nada cerca, por ejemplo, si son aves, si tocamos un pajarito, le transmitimos nuestro olor y después el padre puede que no lo reconozca y lo abandone. Entonces, intentar mantener las manos limpias o tocarlo con algo que no tenga olor humano. Y segundo, si no hay ninguna otra opción y usted lo quiere rescatar, no es tratarlo como un hijo, no es tratarlo como mascota, sino que darle las condiciones para que crezca y que él pueda buscar su propio alimento y después liberarlo, ¿verdad? No con la condición de que quede en casa, sino que con la mentalidad siempre de liberarlo. Entonces, buscar información de qué hacer o cómo hacer para liberarlo. Okay, le agradecemos mucho, licenciada Catherine. Gracias a todos y gracias, licenciada Catherine. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros.
Hasta luego. Gracias.